Queridos hermanos, me presento de nuevo para los que no me conocen. Mi nombre es Rafael Silva, pertenezco a la Renovación Carismática Católica de la ciudad de Sincelejo. Nuevamente con ustedes para mostrarles lo que Dios quiere de nosotros y para entender muchas cosas que no nos están saliendo bien. Seguimos enfermos, seguimos muriendo, seguimos perdidos. Adelante, hermano. San Juan capítulo 6 versículos 38. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Se dan cuenta que el mismo Jesucristo no vino a hacer su propia voluntad. Entonces nosotros queremos aquí acomodar la palabra de Dios a como nos da la gana, a nuestro amaño, a nuestro acomodo. Es que yo no le hago daño a nadie, pero no, aquí se vino fue a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir lo que la palabra de Dios dice. Porque ni el mismo Jesucristo desobedeció a nuestro Padre Yahvé de los ejércitos, incumpliendo su palabra. Cuando fue al monte a orar también dijo: Padre, que aparta de mí este cáliz, pero enseguida recapacitó, porque él era hombre, era humano. Recapacitó y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ahí nos damos cuenta que el éxito, el triunfo del cristiano o del hombre está en obedecer. Obedecer no a cualquier baboso, no a cualquier pastor equivocado, no a cualquier sacerdote equivocado, sino a obedecer lo que está en la palabra de Dios y cumplirlo a cabalidad, no a mi acomodo. Hay una cita bíblica que me llama mucho la atención y me encanta, porque ahora han salido de tantas iglesias, han salido pastores, pastoras, eso, cobran diezmo, eso es satánico. El que quiera saber eso, que entre a mi página y se dé cuenta porque yo digo que el diezmo y las mujeres predicando, eso es satánico. Entonces, no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad de nosotros para enriquecernos, no sabiendo que mañana podemos morirnos y que vamos directo para el infierno. Entonces, tenemos que obedecer la santa palabra de Dios. Los grandes fracasos de los grandes hombres consistió en cometer ese error, en no dejarse guiar de la palabra de Dios, sino de su propia voluntad. Entonces, ¿qué quiero? Que escuchen lo que le sucedió a Sansón, un hombre que Dios lo escogió para libertar a su pueblo, y miren el error que cometió. Jueces capítulo 13 versículo 2 al 5. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos, porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: Tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo, desde antes de nacer, para que sea él quien comience a librar a los israelitas del poder de los filisteos. Palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta de que el poder de Sansón no estaba en el cabello, estaba en una orden que Dios había dicho que no se cortara el cabello. Era algo que Dios había dispuesto para que él lo hiciera, lo cumpliera. No a estar pendiente si se lo cortaba o si era la voluntad de Dios o era un capricho de Dios. No, yo aquí no estoy para juzgar a Dios, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Si me dice pasa por ese río paso. Pues si se lánzate, me lanzo, porque yo vine aquí a hacer fue la voluntad de Dios. Y el error grave de Sansón fue ese: su fuerza no estaba en el cabello, su fuerza estaba en su interior, porque era hijo del Espíritu Santo. Y de paso, de una vez le digo a los que no creen de la Virgen María, de que fue santa, que fue pura y que tiene poder para nosotros pedirle su intercesión, nos damos cuenta aquí con esta mujer, hija de Dios, que no fue engendrada por su esposo, porque era una mujer incluso estéril, y fue el Espíritu Santo sobre ella para que quedara engendrada, porque los judíos no son engendrados, lo dice las cartas de San Pablo, dice que no son engendrados por relaciones puramente humanas, o sea, por sexo, sino por
don y gracia del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que le sucedió a Sansón por desobedecer. Jueces 16, todo. Después Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sorek. Los jefes de los filisteos fueron a ver a Dalila y le dijeron: engaña a Sansón y averigua de dónde le vienen sus fuerzas extraordinarias y cómo podríamos vencerlo. Así podremos atarlo y tenerlo sujeto. A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Entonces ella le dijo a Sansón: por favor, dime de dónde te vienen tus fuerzas tan extraordinarias. ¿Hay algún modo de atarte sin que te pueda soltar? Y Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Los jefes de los filisteos le llevaron a Dalila 7 cuerdas de arco nuevas, y con ella Dalila ató a Sansón, y como ya antes había escondido a unos hombres en su cuarto, gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Entonces Sansón rompió las cuerdas como si fuera un cordón quemado, y los filisteos no pudieron averiguar de dónde le venía su fuerza. Dalila le dijo: me engañaste, me has estado mintiendo, pero ahora sí, por favor, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le respondió: si me atan con sogas nuevas que nunca se hayan usado, perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila tomó unas sogas nuevas, lo ató con ellas y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. También esta vez ella había escondido unos hombres en su cuarto, pero Sansón rompió las sogas como si fueran hilos delgados. Dalila le dijo a Sansón: todavía me sigues engañando, todavía me estás mintiendo, dime qué hay que hacer para atarte. Y Sansón le contestó: lo que tienes que hacer es entretejer 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y clavar bien la estaca en el suelo. Así yo perderé mi fuerza y seré un hombre común y corriente. Entonces Dalila hizo dormir a Sansón y, tomando las 7 trenzas de su cabello, las entretejió en la tela del tejar. Después de lo cual clavó bien la estaca en el suelo y gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Pero Sansón se levantó y arrancó del suelo la estaca y el telar. Entonces ella le dijo: mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Ya van 3 veces que te burlas de mí y todavía no me has dicho de dónde te viene toda tu fuerza. Como era tanta la insistencia de Dalila, que a todas horas le hacía la misma pregunta, Sansón estaba tan fastidiado que tenía ganas de morirse. Así que finalmente le contó a Dalila su secreto: nadie me ha cortado jamás el cabello, porque desde antes de nacer estoy consagrado a Dios como nazareno. Y si me llegaran a cortar el cabello, perdería mi fuerza y sería tan débil como un hombre común y corriente. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez sí le había descubierto su secreto, mandó a decir a los jefes de los filisteos: ahora sí, vengan, que Sansón me ha descubierto su secreto. Entonces ellos fueron a verla con el dinero en la mano. Dalila hizo que Sansón se durmiera con la cabeza recostada en sus piernas y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Luego ella comenzó a maltratarlo y le gritó: Sansón, te atacan los filisteos. Sansón se despertó creyendo que se libraría como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo agarraron y le sacaron los ojos y se lo llevaron a Gaza, en donde lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la cárcel. Sin embargo, su cabello empezó a crecer de nuevo. Palabra de Dios. Está alabando al Señor. Fíjense, aquí nos vemos un claro ejemplo que el poder del hombre
no está en las cosas terrenales, está en su fuerza interior, en las promesas que Dios le hace, y se las hace a través de su palabra. Si cumplimos su palabra y hacemos su santa voluntad, nadie nos podrá derrotar, porque el enemigo va a utilizar mujeres bonitas, va a utilizar hombres bonitos, va a utilizar dinero, va a utilizar sexo, te va a meter sexo en la cabeza, te va a meter que tienes que vivir bien, que tienes que robar, que tienes que mentir, que tienes que engañar, que tienes que matar, y un sinnúmero de porquerías que le mete Satanás en la cabeza al hombre. Pero el hombre, cuando está bien parado, bien cimentada su fe, su creo, su creencia en Cristo, en que me dio una promesa, que me va a salvar, que me dio un don para sanar a los enfermos, que me dio un don para expulsar y someter a Satanás en el nombre de Cristo, para hacer milagros, signos y prodigios, yo debo mantenerme cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Mira cómo Sansón sabía que había sido consagrado desde antes de nacer, cómo estaba tan seguro él de la promesa que Dios le había hecho. Y sin embargo se dejó seducir por Dalila, por estar creyendo en cosas que no son de Dios, sino en cosas del mundo, porque le agradaba vivir con Dalila, estaba contento, satisfecho, a pierna suelta en sus desmanes. Entonces, nos damos cuenta que cuando le cortan el cabello inmediatamente pierde la fuerza, pero no pierde la fuerza por cortarle el cabello, sino porque le falló a Dios, no hizo la voluntad de Dios. Pero fíjense que cuando él lo ponen como esclavo y luego el cabello empieza a crecerle, la fuerza no le viene porque el cabello empieza a crecerle, la fuerza a él le viene porque él se arrepintió de todo corazón de haberle ofendido a Dios y de haberle fallado a Dios. Ahí es donde retoma otra vez su fuerza. Entonces, que esto nos quede claro y nos sirva a nosotros como ejemplo para llevar un buen comportamiento y hacer la santa y sagrada voluntad de Dios. No vale con que tú hagas esto, hagas lo otro. Primero hay que tener fe, creer en Dios, cumplir su voluntad y hacer obras, buenas obras, obras agradables a Dios, para que la fe nuestra sea sólida, porque de nada nos vale regalarle a un pobre, regalarle al otro, que para ser cristiano hay que ser humilde. No, yo no puedo ser humilde. La humildad está en el corazón del hombre, en el don de servicio, en el don de servir. Pero no dejarme pisotear de que no debo dejarme pisotear, ni dejar de lucir las cosas que Dios me ha dado. Entonces, mis hermanos, que les sirva a ustedes como ejemplo, que si no hacen la voluntad de Dios, porque acuérdense bien que antes habíamos leído que ni el mismo Jesucristo incumplió la palabra de Dios, donde dice: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que me ha enviado. Entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Padre que nos ha enviado, nosotros tendremos poder, porque Dios no cambió su santa palabra ni por su Hijo Jesucristo, sabiendo todo el tormento y la angustia que iba a pasar nuestro Salvador en la cruz del Calvario, donde fue humillado. No lo hubiese hecho, pero no la cambió ni por Cristo, la va a cambiar por ti o por mí. Estamos equivocados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.